Primeramente, gracias al Señor para poder compartir el mensaje en esta mañana. Hoy quiero preguntarte en esta mañana y quiero formular esa pregunta primero diciendo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Pero usted dirá, ¿a qué se refiere cuando usted me está diciendo si estoy preparado? ¿Preparado para recibir el mensaje? ¿Preparado para estar dispuesto? Pero si a mí hace 22 años me hayan formulado esta pregunta o me hubieran hecho esta pregunta, o cuando me hicieron esta pregunta hace 22 años, yo pensé dentro de mí, aún no lo estoy, no estoy preparado, porque era un joven que en medio de mis miedos tenía muchos temores, era un hombre que de pronto tenía fracasos y no era digno de poder decir, estoy preparado para seguir a aquel hombre que murió en una cruz, que dio su vida por mí. Y hace 22 años yo le dije al Señor, no estoy preparado. Tengo miedos, tengo luchas y soy muy tímido, Señor, para servirte. No sé si esté dispuesto. Muchas veces nos vamos a hacer preguntas donde no tienen respuesta. Pero a veces hay preguntas que no vamos a estar preparados. Una muerte de un momento a otro, una muerte que no ha sido anunciada, de pronto algo que nos tomó de sorpresa, de pronto un embarazo que no estaba planeado, pero también de pronto una infidelidad. Nadie está preparado para una infidelidad, es un golpe muy duro. Entonces habrán circunstancias que posiblemente no vamos a estar preparados para aquellas situaciones. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿estás preparado para la llegada de Cristo? ¿Estamos preparados para irnos con Cristo? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para su llegada? ¿Estás preparando tu vida? Y tal vez tendremos que hacer lo que hace la preparación de un atleta, ¿no? Y al ser como un atleta me hace recordar que hace mucho tiempo cuando era niño, me gustaba mucho correr, sí, hace mucho tiempo ya. Dígalo porque si no se va a quedar con eso guardado. Hace mucho tiempo cuando era joven, me gustaba correr y sentía que tenía la capacidad y estaba preparado para decir, puedo ganarle a cualquier compañero, y en medio del colegio hacíamos carreras y siempre era el que ganaba. Entonces decía, bueno, tengo talento, es un joven que corro mucho. Pero alguna vez cuando vivía en San Francisco, alguna vez una persona indicada hizo una maratón y yo nunca había estado en una maratón. Simplemente se necesitaba un traje deportivo y colocaban una escarapela donde identificaban con su nombre. Y yo dije, bueno, ¿por qué no estar ahí? Fuimos con mi primo y comencé a planear, a prepararme, a decir, bueno, si corro rápido voy a llegar de primeras y los voy a dejar botados. Y en mi pensamiento ya estaba el pensamiento de ser un ganador, un triunfador. Ya me estaba viendo en la meta, en el podio, el número 1, decir, wow, este joven sí sirvió, ganó. Pero cuando arranqué con todas mis fuerzas corriendo 2, 3 cuadras. En la tercera cuadra ya iba cansado y fatigado y ya me estaba dando vaso. Y comencé a disminuir mi marcha. Y todos los que estaban de últimas comenzaron a pasar. Y yo insistí, y por más de que insistí, no pude. No llegué ni a la mitad de camino. Entonces, ¿a dónde había quedado ese corredor que decía en mi mente, vamos a lograrlo? Pues se había quedado en mitad de camino y me di cuenta que se necesitaba una preparación y que no estaba preparado, y un atleta necesita esa preparación de un alimento, de una preparación física, de una rutina diaria, y esa es la preparación que yo no tenía. Ahora me hace recordar el Señor por medio de este enfoque, de esta enseñanza, que yo debo estar preparado para cuando Cristo venga. Entonces la pregunta es, ¿tú y yo qué estamos haciendo para prepararnos para que cuando Cristo venga por su iglesia, para irnos con Él? Hoy he titulado esta palabra así, un propósito mayor que tu vida, porque tú y yo tenemos un propósito mayor que nuestra vida. Nuestro propósito es más allá de lo que trasciende totalmente nuestra vida. Entonces, tú y yo tendremos que prepararnos espiritualmente,
para poder llegar allí al reino de los cielos. Por eso en esta mañana yo quiero preguntar si alguien por primera vez nos visita en la iglesia y quiero que usted me lo haga saber de pronto levantando su manito para saludarle. Señor les bendiga, bienvenidos por acá, bienvenidos, Señor les bendiga, qué bendición verte en esta mañana, qué bendición verlos en esta mañana. Damos gloria a Dios por cada persona que está en este lugar, que llega nueva. Y saben, ustedes son uno de los motivos que también estemos en este lugar, porque si no llegaran nuevos, prácticamente seríamos como un club social. Y el Señor dice, y predicar tu palabra, la palabra de Dios, sobre toda criatura, en el nombre del Señor. Entonces damos gloria a Dios por cada persona. Bienvenidos a Regreso al Hogar y vamos a recibirlos como siempre nuestro pastor nos ha enseñado con nuestro lema. Esto es Regreso al Hogar, esto es familia. Esto es Regreso al Hogar, esto es familia. Bienvenidos, y qué tal si le brindamos un fuerte aplauso. Amén. Esta mañana sea el Señor llenando tu vida, hablando a tu vida, a tu corazón, y sea incrustando la palabra allí, para que pueda ser sembrada y pueda dar fruto en su tiempo. Amén. Bueno, quiero narrarles en la Biblia. En la Biblia hay una enseñanza muy bonita, yo de pronto muchos la conocemos, y hay una persona que creyó estar preparada, un joven que creyó estar preparado, pero cuando le formularon una pregunta, cuando le hicieron una pregunta, salió huyendo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que le han hecho una pregunta o le han formulado algo y de pronto algo indecente y usted ha salido corriendo, o una pregunta y le ha dado miedo, temor, y mejor huyo y salgo corriendo y como que no, aquí no fue, me voy. Algo así le pasó similarmente a este joven. Y yo le invito al libro, al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, vamos a estar leyendo el versículo 17 en adelante. Y esta historia se titula así: el joven rico. Empieza la palabra diciendo, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si trajo su Biblia, sí, cierto. Si usted no trajo Biblia, comparta con la persona que está enseguida. Y si usted tampoco trajo Biblia, en las pantallas va a aparecer los versículos para que usted se pueda guiar en la historia que vamos a narrar, ¿vale? Bueno, entonces dice la palabra así. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios todos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor Jesús, o la historia del Evangelio de Marcos, nos relata una historia y vemos unas características muy principales. Primeramente nos habla de un joven rico, pero nos habla de un joven que aquel vino hincando, arrodillándose ante Jesús, corriendo y diciendo, maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? El Señor Jesús lo miró y le dijo, conoces bien mi palabra, la palabra. Y comenzó a recitar una parte de los mandamientos.
Pero al joven rico no le gustó la respuesta que Jesús le dio y quisiera haber brindado otra respuesta. No se imaginaba en ese momento. El Evangelio de Marcos nos relata y lo vamos a encontrar tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a encontrar la misma historia, con el mismo contexto. Lucas tal vez dice que no era un joven, sino que era ya alguien adulto. Marcos relata que es un joven y que este joven venía corriendo buscando a Jesús, como tal vez muchos de nosotros hemos venido buscando al Señor, en medio de circunstancias y dudas y preguntas. Y tal vez hemos venido delante del Señor preguntando el por qué, y por qué pasa esto, y qué dice, y por qué sucede. Esta misma incertidumbre es la que tenía el joven rico y tenía algo en su corazón. Tenía una pregunta a la cual tenía que acercarse a Jesús para poder que Jesús respondiera lo que estaba él tan inquieto. Pero entonces, para poder conocer o para poder entender la respuesta del joven rico y la pregunta que Jesús había formulado, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para poder entender esto, debemos de considerar tres cosas en la vida del joven rico. Y una de ellas es el trasfondo del joven rico. ¿Quién era el joven rico? La Biblia no dice más. Simplemente la Biblia dice que era un joven que tenía propiedades, que tenía posesiones y que tenía de pronto un estatus o un lugar. En la historia del joven rico lo encontramos en los tres evangelios como Marcos, Mateo y Lucas. Y esto lo describe que tal vez posiblemente era un líder. Lo que significa que de pronto era algún juez o algún príncipe, y lo podemos observar, ya que ningún gobernante romano en ese tiempo o en esa era, o en la época de Jesús, ningún romano llamaba maestro a Jesús, ni tampoco se dirigían como Señor o como Rabí, que en el hebreo lo conocemos como también como maestro. Pero se supone que este hombre tal vez era un judío de una sinagoga local. Y en este hombre tenía también, dice la palabra, que tenía muchas posesiones. Entonces la historia no nos relata nada más. Pero podemos profundizar por medio de la palabra y ver algunas cosas. Y es lo que tal vez vamos a comenzar a ver más adelante. Ahora, el por qué, el propósito de su pregunta. ¿Por qué él se acerca corriendo diciendo, maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Pero si miramos el contexto de unos versículos atrás, de dónde venía Jesús, el Señor Jesús estaba con una multitud que tenía algo particular. Y miremos el contexto, tal vez en el capítulo 10, antes el Señor está hablando y se está dirigiendo y dice y habla algo hacia los niños. Y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí, es mejor que se aten una piedra de molino al cuello y se lancen y se arrojen al mar. Siguiendo diciendo, el Señor dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor córtalo. Podemos ver lo que el Señor Jesús estaba diciendo y sentía ese amor por los niños, diciendo cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños es mejor que se corte. Tanto amor tenía Jesús por los niños en ese tiempo y siempre lo ha tenido. Siempre ha tenido principalmente ese amor por los niños. Pero seguido a eso, el Señor Jesús en medio de la multitud se acerca y está con un grupo de fariseos, y un fariseo hace una pregunta para tentarle y él dice, ¿es lícito repudiar, el marido repudie a su mujer? ¿Es lícito? ¿Tú qué dices del divorcio, Jesús? El Señor Jesús sabiamente dice, escrito está desde el principio. ¿Y qué dice la palabra? Varón y hembra creó el Señor y los juntó y son una sola carne. Yo os digo que si alguno se llega a separar, es mejor que se queden solos. Sabiamente, sin discutir, sin confrontarse ahí, sin armar pleito. Pero nuevamente el Señor vuelve con un grupo de niños. Y tal vez en ese tiempo, en ese momento, estaba aquel joven rico escuchando, prestando atención, y nuevamente el joven en la historia habla de los niños. Y le dice, y si le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que se presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere en el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. ¡Wow! Yo digo, ahí tuvo que haber estado ese joven rico y haber preguntado, si no soy como un niño, si no recibo un niño en el reino de Dios, ¿no podrá entrar en el reino de los cielos? ¿A qué se referirá Jesús? ¿A qué se referirá el maestro? Fue cuando salió corriendo rápidamente y preguntar, Señor Jesús, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Simplemente fue un joven que salió de la nada. Y es tal vez ese joven que muchos podemos ser de nosotros, con dudas y con preguntas. Pero como tercero, podemos encontrar la esencia del Evangelio de Jesús. Y de principio a fin podemos entender que es salvación. El Señor Jesús estaba allí y había venido con el propósito de salvarnos, pero es el plan que el Señor siempre ha tenido sobre nuestras vidas. Salvar lo que se había perdido, rescatar lo que se había perdido. Y es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Venir a rescatarnos de donde estábamos, de donde veníamos. Por eso el Señor nos sacó de allí, de ese lodo. Nos sacó de ese tiempo de perdición. Nos sacó de ese tiempo de pecado. Para poder hoy hacernos nuevas criaturas. Amén. Entonces, eso fue una de las preguntas que formuló el joven rico. Ahora veamos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos de hacer usted y yo para heredar la vida eterna? Pero la vida eterna no la vamos a encontrar en una propaganda, no la vamos a encontrar en una crema, que apliques esta crema, que se le va a borrar las arrugas, que eches ese tinte, que aplíquese, tápese las canas, que por más de que usted se estire la cara, que por más de que usted se haga la cirugía que le cueste 5 o 10 millones, no vamos a hacer de que tengamos vida eterna acá. Por mucho tiempo, en alguna ocasión, el hinduismo suele aparecer en textos suscritos como un néctar. Y ellos buscan el alimento de los dioses. Ellos buscan la inmortalidad y creen que en el Amrit, que es la bebida de los dioses, está relacionado como el batido del océano. Entonces ellos creían y tenían su mito de que si encontraban aquel batido de océano de leche, iban a ser inmortales. Y muchos de los historiadores han tratado de buscar fuentes donde tal vez han dicho, si encuentro el manantial, si encuentro esta fuente, heredaré la vida eterna en este lugar y seré inmortal. Pero esto es una gran mentira, porque es que la vida eterna no la tenemos aquí en la tierra. La vida eterna la tenemos allí, en los cielos, allí en el paraíso. Es la vida eterna que Jesús nos promete. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, me iré yo primeramente y haré morada para que cuando ustedes vengan, prepararé morada para cada uno de nosotros. Y algo nos lo hablaba nuestro pastor hace 15 días. El Señor está preparando morada para cada uno de nosotros. Y nuestra morada está allí en los cielos. Nosotros simplemente estamos de paso aquí en la tierra. Pero mi morada es allí, en el reino de Dios. Y es lo que tú y yo tendremos que prepararnos para poder llegar y cumplir la meta y estar allí en la morada de Dios, en la morada que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿qué dice la escritura de la vida eterna? Mateo 18:3. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los dioses. ¿Cómo así, hermano? O sea que tengo que ser un niño caprichoso, que tengo que convertirme en un niño para entrar en el reino de los cielos. Bueno, claro que es que hay personas adultas que no hemos pasado esa etapa, ¿no? De ser como niños, ¿no? Y nos comportamos como niños. Pero el Señor se refiere a que usted y yo tenemos que ser como un niño. Y si vemos un niño, si observamos un niño, ¿cómo es el corazón de un niño? Noble, sincero, inocente, perdona fácilmente. En cambio a nosotros nos hacen algo y nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir disculpas, nos cuesta decir perdóneme porque fallé, nos cuesta con nuestro egoísmo y nuestra arrogancia de poder doblegarnos y decir perdón. Pero para un niño es tan fácil, a un niño se le puede castigar, se le puede reprender y a los 30 segundos ya está diciendo papi te amo, mami perdóname, no lo vuelvo a hacer.
porque ese es el corazón de un niño. Entonces el Señor Jesús se refería a ser como niños para poder heredar la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El Señor dice creer, porque todo aquel en el que cree es posible. Para que todo aquel en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:15. Entonces, para poder tener la vida eterna, para poder entrar en el reino de Dios, tengo que creer. Y la palabra me invita y me confronta que debo creer en el Hijo del Hombre. Debo creer en su sacrificio, que me redimió y me rescató. Pero la palabra es muy clara diciendo, si no crees, simplemente vendrá la ira de Dios. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el Señor dice, el que cree en mi palabra. Y si tú y yo creemos en la palabra, si creemos lo que está escrito, si creemos que fue inspirada por el Señor, creemos y encontraremos vida eterna. Si creemos en lo que está escrito, creo que el Señor Jesús, el Señor Jesús vino a rescatar totalmente mi vida y vino a darme vida eterna. Pero eso solo lo encontraremos en la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Y este es un año 2025 para poder sumergirnos en la palabra. Se ha proclamado y hemos proclamado que este es el año donde nos sumergiremos en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Ya empezamos tintos con Jesús el miércoles y proclamamos que Cristo es la palabra, que es la palabra que totalmente llega a nuestras vidas y debemos de entender el significado de esa palabra para nosotros. Pero mira, todos estos versículos se encierran en uno solo y se puede decir que este versículo Efesios 2:8 es un principal donde podemos encerrar el creer, la palabra y el escudriñar. Y dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es porque usted diga, es que yo hago, es que yo serví, es que yo soy el mejor de la empresa, es que yo soy el que hago más, es el que yo acomodo totalmente las sillas, es que yo soy buen hijo. Es que yo soy buen vecino, es que yo cada 15 sagradamente le doy mercado a la persona que está necesitada. El Señor dice, no por obras, para que nadie se gloríe, simplemente por medio de la fe, porque por gracia sois salvos. Y eso es don de Dios, no es de nosotros, para que nadie se gloríe. Diciendo la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes estaba muerto en mis deleites, en mis pasiones, con mi naturaleza vieja, pero hoy en día el Señor me hizo nueva criatura. Y entonces el Señor dice en su palabra, creados en Cristo para buenas obras. O sea que lo malo que practicaba antes, ya no lo estoy haciendo, porque Cristo me redimió y ahora hago lo mejor para Cristo. Soy redimido, ahora soy creado para hacer buenas obras, para ser buen hermano, para ser buen esposo, para ser buen hijo, para ser buen vecino. Pero el Señor dice, de antemano, el Señor ya las creó para que anduviésemos totalmente en esto. Y vuelvo y reitero, hace 22 años yo no entendía esto. Yo no entendía lo que hoy veo. Y poder decir cuál es lo que Dios tenía para mí, qué es lo que tiene Dios para mí. Pero hoy entiendo por medio de la palabra que el Señor ya había preparado totalmente esto. Y el Señor ya había preparado el lugar específico donde estás. Y el Señor ya preparó específicamente la bendición que tienes en tus manos. Es lo que el Señor ha preparado de antemano desde hace mucho tiempo. Amén. O sea que si soy salvo ya por gracia y por fe, o sea que puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar. Sí, ya soy salvo. ¿Para qué más? ¿No? Pero la palabra nos invita. Y dice Mateo 16, y volvemos a la misma pregunta. En Mateo dice algo así, el Señor se refiere diciendo, mas si quieres entrar en la vida,
guarda mis mandamientos. A primera vista podemos decir, o podríamos enfocarnos o decir, de que Jesús se estaba refiriendo de que debes obedecer los mandamientos para que seas salvos. O sea que debo guardar la ley para que yo sea salvo. No, ¿cierto? Porque soy salvo. Los mandamientos no te van a salvar, pero simplemente los mandamientos son instrucciones amorosas de parte de Dios. Entonces, mire, aquí es donde yo encuentro de por qué el joven rico era tan próspero. Porque el joven rico había guardado la ley. Porque el Señor dice, si guardas mi ley, si obedeces mi ley, serás bendición en la tierra. Entonces, por este joven rico, por este judío, era rico y era próspero y tenía grandes posesiones. O sea que si no guardo, o sea que no debo guardar los mandamientos y esto no me va a salvar. Pues no. Pero es algo, son instrucciones que el Señor ha colocado en el camino para que le obedezcamos. Por eso el Señor dice, si obedeces mis mandamientos. Y lo que más le place en el Señor en la palabra es que tú y yo le obedezcamos. Somos salvos por fe y por gracia. Pero eso no quiere decir que porque ya soy salvo puedo pecar. Porque aún el Señor en sus mandamientos dice, y le decía al joven rico, ¿tú lo sabes? Y el joven rico le responde diciendo, sí, y todo esto lo he practicado desde mi juventud. Todo esto lo he hecho. Todo esto lo he hecho. Ahora, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, ellos no esperaban por una salvación. Ellos no estaban esperando irse a los cielos, no. El Señor, que decía en su palabra, si practicas, si obedeces, si cumples, si oyes atentamente mi voz, serás de bendición. Y esa era la promesa. Pero cuando el Señor viene y dice, ahora no he venido para hacer abolir la ley, sino he venido para hacerla cumplir, pero si crees en mí, tendrás vida eterna. Si te arrepientes, si te alejas, si dejas tu vieja naturaleza, te daré vida eterna. Entonces es cuando el joven rico se confronta y dice, si ya he hecho todo lo que hice, ¿qué más me falta? Fue la curiosidad que el joven rico le surgió. ¿Qué más debo de hacer? ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor dice, la palabra dice en Marcos 10:20. ¿Tienes, Lizzy? Marcos 10:20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y sabes, muchas veces nos rehusamos a soltar aquello que el Señor nos pide. Y si en este momento, en este instante, el Señor viniera y te pidiera algo, independientemente de tus riquezas o de tus finanzas, si el Señor Jesús nos pidiera algo, ¿se lo entregarías o te aferrarías? Y muchas veces nos aferramos a aquello que no queremos soltar. El joven rico se apasionó, se apoderó de lo que tenía y no lo quiso soltar. Y por eso en Marcos 10:21 dice, Jesús, entonces mirándolo Jesús le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el joven afligido por esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo no lo quiero confrontar con las riquezas o con el dinero. No quiero saber ni cuánto gana ni qué posición tiene. Porque este no es el fin, aunque el mensaje tiene ese fin con el joven rico. Pero ¿qué me llevaba al Señor? Que muchas veces nos cuesta soltar algo para avanzar. Y este joven rico no quiso soltar sus posesiones para poder avanzar. Y yo creo, a lo mejor si este joven rico hubiera soltado todo lo que hubiera dado y hubiera dado a los pobres y hubiera tomado su cruz y hubiera seguido al Señor, a lo mejor sería uno de sus discípulos. Y tal vez su nombre estaría escrito en uno de los evangelios. Pero muchas veces nos suelta costar algo. Y nos aferramos a ciertas cosas. Yo puedo decir que este joven huyó de su llamado. Este joven no quiso seguir el llamado de Jesús. Como muchos de nosotros de pronto hemos sufrido con ese llamado, con seguir a Jesús. El Señor dijo, ven, sígueme, toma tu cruz.
pero él se fue triste. Y algunos luchamos con ese llamado por falta de convicción. Y por falta de convicción somos como las olas. Nos llevan de para aquí y de para acá, porque no estoy totalmente convencido, no creo, de pronto tengo dudas, me nacen inquietudes, entonces a veces me vuelvo como las olas y voy de aquí para allá y de aquí para allá y vivo con inquietudes y vivo con una falta de convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál debe ser tu convicción acerca de Jesús? ¿Cuál es mi convicción acerca del Evangelio? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué estamos en este lugar hoy? ¿No porque no tenía nada que hacer? No, yo creo que si usted y yo estamos en este lugar es porque fuimos llamados. Es porque el Señor llamó tu vida. Si tú estás en esa silla es porque el Señor tocó tu corazón y te llamó. No porque el Señor dijo, este no tiene nada que hacer, invitémoslo para la iglesia. No. Si la persona que vino nueva hoy, la persona que le invitó con algún propósito. Y dijo, ven, que hay un lugar donde he encontrado a buscar a Jesús. Y te quiero enseñar a ese Cristo. Te quiero enseñar a Jesús. Entonces, muchos sufrimos por falta de convicción, pero también puede ser por un pecado oculto. Y huimos del llamado por un pecado oculto. Aquella persona, como bien lo dice, nadie lo ve. En lo secreto se hace algo. Sea bien pornografía, sea bien mentira, sea de pronto un engaño. Pero a veces cuando hay un pecado oculto, abandonamos el llamado que Cristo tiene con nosotros. Que el Señor te está llamando y uno dice, no, aún no, porque no me siento digno para seguir al Señor. Pero también huimos de nuestro llamado por medio de miedos. Podemos llamarlo miedo al compromiso. No, es que no me quiero comprometer. No me siento preparado, siento que todavía no es el tiempo y eso demanda tiempo y no, déjeme quietico. Entonces huimos por falta también, huimos del llamado por cosas como estas. Esta me gusta, a veces no nos sentimos preparados. ¿Y quién dijo que usted tiene que estar preparado para predicar la palabra de Dios? ¿Quién dijo que yo debo estar preparado para ganarme un alma? Y a veces nos preparamos tanto, que nos creemos ya el mejor batido. Y que es que me falta eso, que me falta la cereza, que el punto de la leche, que el pitillo. Y a veces nos colocamos tan exigentes que decimos, no me siento preparado todavía. No me siento preparado, siento que no es mi tiempo todavía. Y pasan 1, 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años y decimos, no estoy preparado aún. Y muchos huimos por esa falta de preparación, por ese miedo y huimos de nuestro llamado. Pero a veces también luchamos por el tiempo y luchamos con nuestro tiempo. Y en este tiempo es un tiempo donde se lucha, que los hijos, que el corre-corre, que la alimentación, que el Transmilenio, que mi casa, que mi esposa, que tengo que llevar al colegio. Y salimos corriendo y corriendo por falta de tiempo. Hace poco nuestro pastor nos predicaba de poder organizar nuestra agenda, ¿cierto? De organizar totalmente nuestro día. Luchamos por falta de tiempo con nuestra familia, ocupaciones y dejamos ciertas situaciones. Me hacía recordar al Señor y anoche hablábamos con mi esposa. Hoy tenemos una invitación especialmente. Una invitación. Y ellos saben que lo primero es para nosotros la iglesia. Es lo primordial. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos a Dios sobre todas las cosas. Pero eso que usted está abandonando a su familia. No, mi familia está bien. Y estoy orando para que cada uno lleguen al conocimiento del Señor y sean salvos. Pero el Señor me enseñó por medio de su palabra que Él es primero sobre todas las cosas. Primero de mi esposa, primero de mi hija, primero de mi familia, primero que todo. Y si este mandamiento el joven rico lo hubiera colocado, hubiera entendido el propósito que Dios tenía sobre su llamado. Pero el joven rico no lo entendió y huyó de su llamado. Dijo, ¿cómo Jesús me va a hacer quitar todo? No lo voy a dar, no lo voy a vender. Y simplemente fue y salió corriendo. Entonces, tú y yo, muchas veces el Señor nos ha hecho un llamado. Y como le dije, estamos en este lugar porque el Señor ha hecho un llamado sobre nuestras vidas. La pregunta es,
¿A qué tenemos que renunciar para aceptar ese llamado? Al miedo. ¿A qué tenemos que renunciar para poder seguir a Cristo? Cada uno de los que estamos acá. Y vuelvo y te digo, si el Señor Jesús viniera en este momento y te dijera que le entregues esa relación que no te conviene, ¿lo harías? Si el Señor te pidiera algo en específico, ¿lo harías? ¿Estaríamos dispuestos para seguirlo? Amén. Los discípulos en la historia dicen: Jesús, pero lo hemos dejado todo por ti. Hemos dejado nuestras familias, hemos dejado nuestros trabajos. Y el Señor les dice: bien han hecho, porque doble porción tendrán. Porque doble porción tendrán. Yo solo espero que cuando el Señor nos llame, cuando estemos allí, podamos ser obedientes a su palabra y poder hacerlo mejor y poder aceptar su llamado. Cosa que cuando, no sé, las puertas se abran, el Señor diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo espero que así como este joven, tú y yo podamos vencer esos miedos. Y me hace recordar por mucho tiempo que yo era ese joven que alguna vez huyó y huía de su llamado. Y huía por temores, por miedos, por no querer seguir a Jesús, por no servir, porque me daba miedo al compromiso, era muy tímido, sentía que no era una persona apropiada, para seguir a Jesús. No tenía mayor pecado, no había matado a nadie, pero sentía que mi vida no era digna delante de Dios. Y huí por mucho tiempo de ese llamado. Y algún día me confronté con el Señor diciendo: ¿por qué yo? Y cuando mi grupo quedaba en Juan José Rondón y yo vivía aquí en el Polideportivo, me subía muchas veces caminando, preguntándole al Espíritu Santo: ¿por qué? ¿Por qué me enviaste allá? ¿Por qué yo en ese lugar tan solo? ¿Qué tienes preparado conmigo, Dios? Que no lo puedo ver, no te puedo escuchar, no puedo entender tu propósito. Y cuando comprendí esta historia del joven rico, el Señor me hizo entender que muchos huimos de ese llamado. Muchos soltamos porque nos da miedo. Muchos no queremos avanzar porque estamos llenos de dudas, de temores. Y tal vez nos han lastimado, y eso lo entiendo porque yo también lo he pasado. Pero de una cosa estoy segura, es que el Señor está contigo. Y el Señor está formando tu carácter. Y el Señor alguna vez formó mi carácter caminando paso tras paso, diciendo: no estás solo, yo estoy contigo. Y en medio de ese camino el Señor siempre estaba formándome entre la distancia, poder decir: tengo que ir a tal lugar, hacia tal casa. Y sabe, hoy en día no lo he dejado de hacer. No lo hemos dejado de hacer. Cuando anoche le predicaba a mi esposa, porque ella es la primera que me escucha para poder escucharme si lo predico bien, el Señor me quebrantaba y me hacía recordar de dónde me había sacado el Señor. Gloria a Dios, porque el Señor colocó a Doris y nos volvimos a ver. Gloria a Dios, porque son mis pastores y ellos lo saben y lo he podido entender porque el Señor ha tratado con mi vida. Alguna vez mi esposa era la líder, ahora ellos son mis pastores y hemos devuelto esa honra. Pero eso solo me lo ha enseñado Dios. Cuando el Señor me lleva a la historia, y más adelante cuando el evangelista narra una historia parecida, también habla de un joven, y en medio, cuando ya estaban persiguiendo a Jesús, cuando estaban prendiéndolo, vino un soldado, Pedro quitó su oreja y dijo: Jesús, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que yo no te he enseñado. Pero en una nada salió un joven y venía con una sábana. Dice que lo prendieron, pero en el momento que lo prendieron, él salió corriendo desnudo, dice la Biblia, dice la palabra. ¿Qué me llevó a la palabra? Que este joven también había abandonado su llamado, había dejado su manto. Y ese manto es protección, es cobertura. Ese manto es Cristo. Y salió huyendo, salió corriendo. No botes tu sábana, no botes tu cobertura, no botes tu protección, no huyas.
porque estás retardando el llamado que Dios hizo sobre tu vida. De una cosa sí estoy seguro, y que el llamado del Señor lo va a cumplir, sea como sea. Donde te escondas en las piedras, en los huecos, en tu casa, el Señor va a cumplir el llamado que tú tienes en tu vida. Lo puedo decir y soy testimonio vivo de que el Señor cumplió el llamado conmigo. Y aquí estoy, 22 años conociendo al Señor, con dificultades, con circunstancias, pero el Señor me ha transformado, me ha pulido. Y no nos cansamos de atender una visita. Y los pastores saben, si son las 11 de la noche corremos, si son las 12 de la noche los atendemos, porque a eso fue lo que me envió el Señor. El Señor no me envió para vanagloriarme y decir soy el mejor. No por obras. Simplemente el Señor llamó mi vida para que yo sea instrumento para que otros vengan a los pies de Cristo. El Señor llamó tu vida para transformar tu matrimonio, tu hogar, para transformar tu vida, joven, adulto que estás acá. Deja huir de tu llamado, porque el Señor te necesita como instrumento para que otros sean cambiados y vengan al conocimiento de Cristo. No huyas más. Deja de huir, deja de correr. Deja de hacer otras cosas que no convienen, porque estás creciendo en otras cosas, te estás metiendo en estos cuentos. Pero te tienes que meter y profundizar en la palabra de Dios, al pleno conocimiento de tu llamado, de tu convicción. Enfócate en lo que estás haciendo. Enfócate en lo que Dios tiene direccionado para ti. No pierdas el enfoque y sigue a Cristo Jesús. Amén. Deja de luchar con tu llamado, porque tu propósito es mayor que tu vida. Y a veces pensamos que todo en la vida es lo súper, es lo guau. Pero recuerda que esto va a ser pasajero, que esto se va a quedar acá. Y simplemente nuestro espíritu es el que va a seguir allí con Dios. Él tendrá que volver hacia el Padre. Y esto será polvo. ¿Dónde quedaron tus títulos? ¿Dónde quedó tu orgullo? ¿Dónde quedó lo que estabas haciendo en la tierra para los demás? Para que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por eso yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Si tú estás sufriendo con tu llamado, si crees que tienes falta de convicción, o hay un pecado oculto donde nadie lo sabe, esta es la mañana para que en la mañana te lo entregues al Señor. Tus miedos, tus dudas, tus dificultades, entrega tus miedos, porque sabes una cosa, en el Señor se vuelven fortalezas. Tus inseguridades, no dudes más. Si fui llamado, si no fue escogido, cree que fuiste llamado. Cree que el Señor te llamó y que tocó las puertas de tu corazón. Tal vez si recordarás en este momento hace cuánto te llamó el Señor. Y si el Señor te pasaba por una película, por un video, ¿por dónde te ha hecho pasar el Señor? ¿Por qué tantas circunstancias te has pasado? Allí recordaríamos de todo lo que Cristo ha hecho en mi vida y en nuestras vidas. Si el Señor te está pasando por ese desierto, alégrate y gózate, porque es la mejor universidad. Gózate en medio de ese desierto. Aprende a adorarle, aprende a amarle, aprende a buscarle en medio de ese desierto. Aprende allí a meditar en su palabra y aprendamos allí a buscar y enfocarnos en ese propósito. Varón y mujer, si estás pasando por ese desierto, levanta tus manos y dice al Señor: aquí estoy, Dios, tan solo renueva mis fuerzas. Tan solo renueva, Señor, mis fuerzas. Abriste el mar por el desierto. Yo sé que tú, Señor, sé que tú lo harás nuevamente, Dios. Y tú cumplirás, Padre, lo que tú has prometido, Señor. Tu palabra, Señor, no es en vano, Dios. Tu palabra no vuelve, Señor, vacía, Dios. Porque tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, que compenetra, Señor, hasta el alma y el espíritu.
Porque tu palabra, Señor, me trae el pleno de conocimiento. Tu palabra, Señor, cambia mi vida, Señor, para que sea una vida amorosa, Señor. Sé que lo Harás otra vez. sé que Lo harás otra vez. Sí, Señor, tú lo harás otra vez, Dios. Hoy el Señor quiere renovar en ti confiaré. un llamado. Tus promesas siguen. El llamado que tú habías votado y has desechado. El llamado que habías echado en tu bolsillo. El llamado que habías guardado en un libro, el Señor lo quiere renovar en esta mañana. El Señor quiere renovar nuevamente ese llamado para que vuelvas y lo sigas. El Señor va a cumplir lo que tiene escrito. El Señor va a cumplir lo que está escrito por medio de su palabra. Porque Él ha venido a buscar lo más vil y menospreciado para colocarlo sobre alto. Si eres el último, gloria a Dios, porque serás el primero. Y es lo que busca el Señor. Tú siempre has sido fiel. Para poder terminar, si tú estás sufriendo con tu llamado, y no te estoy llamando un llamado de pastor, de evangelista, simplemente de seguir a Cristo Jesús, en cuanto a que hay maestros, hay doctos de la palabra, acá hay evangelistas, acá hay pastores, y es lo que el Señor está buscando en tu corazón. El Señor Jesús conocía el corazón del joven rico, y por eso lo miró con esos ojos de amor. Pero si tú estás luchando por seguir al Señor, te invito por un minuto que me acompañes al frente, porque queremos orar por ti. Queremos que el Señor rompa esa cadena. Si tú sientes en esta mañana, queremos orar como iglesia por ti, y quiero invitarte al frente para que tú vengas y oremos juntos, porque somos un cuerpo en Cristo, porque somos una iglesia unida y queremos verte salir adelante. Queremos verte crecer espiritualmente. Y mientras que los que están atrás oran, mientras que usted está cantando, mientras que usted está adorando al Señor, vamos a orar como iglesia. Vamos a orar para que cada llamado se cumpla, para que se vayan los miedos. Montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tus promesas siguen fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
sé que lo harás otra vez, 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 sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tú eres fiel, postrado andaré, en tus brazos estaré, tú siempre has sido. La noche acaba. Gracias, Jesús, por este tiempo. Tu palabra se Cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh sí, Padre, te alabaremos, glorificaremos tu nombre, Señor, y lo honraremos, Dios. Hoy creemos, Señor, que tú nos levantas, Señor, y tú nos has creado, Señor, en Cristo Jesús para buenas cosas, para buenas obras, Dios. Corazón te alabará. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies. Usted va a volver a su puesto, convencido, convencida de que el Señor nuevamente comenzó a trabajar en tu vida. No le huyas más, porque el Señor hoy en esta mañana renovó algo en tu corazón. Iglesia, fue una bendición, es una bendición, y preparémonos para cuando Cristo venga. Prepárate, porque lo que es bien es grande. No huyas más, no salgas corriendo, simplemente enfrentemos y no retardemos el tiempo. Señor les bendiga en esta mañana. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor Jesús en esta mañana? Gloria a Dios. Muy bien, yo creo que el mensaje hoy ha sido muy claro y es: si el Señor te está llamando, no huyas. Porque escúchame esto, toda persona que huye de un llamado de Jesús, huye triste. Por eso la Biblia dice que el joven se fue triste, porque no hay quien huya del Señor feliz, pero quien acepta el llamado, quien dice: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Hay un gozo maravilloso que viene a tu vida, y hay una paz que no la vas a poder adquirir con nada en este mundo. Ni la mayor riqueza en este mundo te la va a dar, solo te la da estar con Cristo. Así que si el Señor te está llamando, no huyas, acepta el llamado. Amén. Y si el Señor te trajo hoy aquí para que escucharas esta palabra, es para decirte: tengo un propósito contigo. Y escúchame esto, quizá aquí hayan personas que alguien les dijo: usted no sirve para nada, usted no va a triunfar en la vida. De pronto hubo palabras muy duras de familiares, amigos, personas, enemigos, etcétera. Pero hoy el Señor te dice: si estás vivo, es porque tengo un propósito contigo. Tú no eres casualidad, no eres un error de tus padres ni de tu familia. Hay un propósito de parte de Dios. Y si estás aquí y estás respirando, hay un propósito de Dios. Y ese propósito, como lo decía hoy nuestro hermano Marco, es mayor que tu vida, porque trasciende la eternidad. Amén.